Dios les bendiga en este día. Perdón. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Con la enseñanza, ¿verdad? Sobre lo que es el calvinismo y el arminianismo, ¿verdad? Vamos a hacer otro video más, ¿verdad? Porque concluiríamos, ¿verdad? Con lo que es el calvinismo. Ustedes pueden buscar, ¿verdad? La primera parte se encuentra, ¿verdad? En mi página, ¿verdad? Pueden buscar ahí lo que es el calvinismo y el arminianismo. Entonces, habíamos dado, ¿verdad? Lo que es una repasada, ¿verdad? Lo que enseñan ellos y las normas que uno tiene que seguir. Porque primero, ¿verdad? Nos mandan a un lugar todo maquillado, ¿verdad? Supuestamente bíblico, ¿verdad? Pero la verdad es que, como es el veneno de las ratas, ¿verdad? Así vamos a hablar, ¿verdad? Así vamos a hablar, porque esto es así. La mentira, ¿verdad? Siempre va maquillada, ¿verdad? Acuérdense que Satanás, ¿verdad? Como engañó a Eva con astucia, ¿verdad? Y hablando de Adán y Eva, ¿verdad? Que como el calvinismo enseña que Jesucristo no murió por todo el mundo, ¿verdad? Ellos dicen que Jesucristo murió solo por los escogidos, el cual son versículos mal interpretados. Y esto no es un error, no se equivoquen. Esto no es un error de doctrina. Esto es herejía. Porque el calvinismo está tomando mucho terreno y esto es muy peligroso. Porque la verdad, como les digo, esta mentira va maquillada. Como el veneno de las ratas. El veneno de las ratas, ¿verdad? No tiene el 100%, sino que tiene el 99 algo por ciento, ¿verdad? Que es letal. Y el porcentaje, ¿verdad? Que no es que lo hace 100%, ¿verdad? Esto es, vamos a ponerle la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que detecta todo y lo encontramos en la palabra del Señor. Recordemos que el enemigo también utiliza la palabra de Dios para contradecir. Recordemos también, ¿verdad? Que el enemigo utiliza la religión para contradecir lo que dice la Biblia. La religión católica habla de toda la Biblia, pero no habla la verdad completa, ¿verdad? El católico, ¿verdad? Enseña de que hay que hacer obras, ¿verdad? Para ir al cielo. Hay muchos errores. Son herejías, y lo podemos hablar así porque solo hay una doctrina y solo hay un evangelio. Solo hay un evangelio. No hay varios evangelios. Es un evangelio. Una vez murió Jesucristo y Jesucristo murió por todo el mundo, ¿verdad? Hay muchas religiones, ¿verdad? Que nos lleva al hombre a creer que está seguro por hacer cosas, ¿verdad? Y el calvinismo es una de ellas. Y ya vamos a ver aquí el error porque hay que dar los versículos que ellos dan, porque ellos testifican, ¿verdad? Porque qué casualidad que la mayoría de los calvinistas, la gente pues que rechaza que no es por fe que el hombre es salvo, ellos llegaron a la conclusión que la fe no salva. Han tomado la fe como una obra del hombre. Y esto no es así, la Biblia no enseña eso. Entonces estaríamos borrando completo, para un calvinista borraría completo el libro de Hebreos, el capítulo completo también 11 de Hebreos, que habla sobre lo que es la fe, que esto vamos a leerlo, ¿verdad? También deberían de anular todo Apocalipsis completo. Porque si Jesucristo ha seleccionado a algunas personas,
Entonces, ¿para qué viene el juicio y la ira de Dios? Una prueba al mundo para que se arrepienta. Entonces, nosotros podemos ver algo que no concuerda. Porque si el Señor ya ha escogido a los que se van a perder, entonces ¿de qué sirve que venga una prueba al mundo? ¿Me entienden? Pero hay que ver, ¿verdad?, los errores que tienen, porque me han dado hasta versículos, ¿verdad?, que son fuera de contexto, ¿verdad? Y claro, como les dije, ¿verdad?, el enemigo es muy astuto, ¿verdad? Podemos nosotros ver cuando Satanás tentó a Jesucristo, cuando Jesucristo estaba ayunando, fue al desierto, ¿verdad? Satanás le dijo verdades a Jesucristo, pero para hacerlo pecar. Pero gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad?, que Él, como Él era el que tenía que morir y tenía que ser perfecto, Él fue leal, ¿verdad? Claro, Dios manifestado en la carne, ¿verdad? Tenía que dar su vida y Él tenía una misión que cumplir la ley y entregarse por todo el mundo, ¿verdad? Entonces Satanás quería hacerlo pecar, ¿verdad? A como quería hacer, a como hizo con Adán y Eva. Nosotros podemos ver claramente cuando Adán y Eva pecó. Recalco, quiero decirle algo. El calvinista lo que enseña es que el hombre no tiene fe por sí mismo. Ellos afirman que el Espíritu Santo es el que les pone la fe para que crean y sean salvos. Y estos son los supuestamente escogidos. Esto es herejía. Porque podemos comprobar en el capítulo 1 cuando el Señor creó a Adán y Eva, vemos claramente que el Señor habló específicamente con Adán de que no comiera de un árbol específico. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que el hombre no tiene libre albedrío? Claro que sí. Adán lo tuvo. En la perfección lo tuvo. Adán fue engañado, ¿verdad? Vemos que la serpiente usó a la mujer pecó e hizo pecar a Adán, ¿verdad? Pero Adán pudo haber escogido no, pero lo hizo. Vea que hay una gran contradicción, ¿verdad?, con lo que enseña el calvinismo. Dios ha dado eso al hombre. Dios no es un ser que, o sea, si nosotros seguimos esa doctrina del calvinismo, es ilógico. Es ilógico. Porque si Jesucristo dice, hasta el Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero lo que pasa es que cuando uno cree, bueno, en la doctrina del calvinista, ellos creen que Jesucristo no ha muerto por el mundo. ¿Por qué? Dice, porque no todos son salvos, ya fuera salvo. No han entendido. No han entendido. La sangre de Jesucristo fue entregada al Padre en el cielo, en el verdadero tabernáculo hecho por Dios. Ahí está la sangre de Jesucristo. A todo el que se le predica el evangelio de salvación, por fe, si uno quiere creer, cree. Ahí está la sangre. Yo creo que Jesucristo ha muerto por mí. El hombre escoge a creer o no creer, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con estas doctrinas, ¿verdad? Porque eso no es de Dios. Hacen la sangre de Jesucristo como una salvación limitada. Hacen también al oyente sentirse, yo no sé si yo voy a ser salvo, yo no sé si soy salvo, si de verdad Dios me ha escogido. Porque esto hemos escuchado. ¿Qué seguridad
puede dar esto? Ninguna. Yo no la veo. Yo no la veo. Lo que pondría es duda en mi corazón. Ok. Aquí me han dado versículos ellos. Dicen, ok, lee Mateo 20:28. Vámonos a irlo. Leamos Mateo. Porque hay que leer lo que ellos dicen, ¿verdad? Porque no vamos a refutar. No, yo no creo esto. Sí, ¿verdad? Pero vamos a refutar esta mentira. Mateo 20. Vamos a Mateo 20. Porque ellos dicen, me lee Mateo 20, versículo 28. Porque son expertos, ¿verdad? A dar un versículo, pero no leen todo el capítulo de lo que está hablando la palabra de Dios. No podemos hacer una doctrina solo por un versículo, ¿verdad? Mateo 20:28. Vamos a leer el 28 solamente. Escuchemos. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, ustedes tienen libertad para los cristianos, ¿verdad? Los que son salvos. ¿Quién me puede decir que aquí dice que la salvación no es para todos? Aquí dicen que Jesucristo murió solo por algunos. Yo no veo absolutamente nada. Yo lo que veo dice por muchos. Pero también se ponen a pensar que dicen que, ¿ves? Son algunos. ¿Qué entienden por ustedes? ¿Qué es lo que significa por muchos? Pero no leemos todo el capítulo completo, ¿verdad? Vamos a leerlo. Miren, no sé si de verdad esto va a terminar el calvinismo aquí, ¿verdad? Porque hay mucho que analizar, mucho que meditar conforme a la palabra de Dios. Y vamos a leer todo el capítulo. No nos debemos llevar que solo porque nos nos dan un versículo, nosotros vamos a creer lo que ellos afirman, ¿verdad? Recordemos también, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, cuando estaba en las sinagogas, muchos estaban leyendo conforme lo que Pablo iba hablando, y ellos estaban analizando si es verdad lo que Pablo decía, ¿verdad? Entonces hagamos esto. Leamos todo el capítulo completo y vamos a ver si es cierto que Jesucristo murió solo por algunos. Ok. En versículo 1, capítulo 20, ¿verdad?, de Mateo. Porque el reino del cielo es semejante a un hombre, padre de familia, que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Y cuando hubo concertado con los obreros por un denario del día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio otros que estaban de pie en la plaza ociosos. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la sexta hora y de la hora novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban de pie ociosos, y les dice, ¿por qué estáis de pie aquí todo el día ociosos? Ellos le dicen, porque nadie nos ha contratado. Díceles, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y viendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y cuando lo recibieron, murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros solo han trabajado una hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no te concertaste conmigo por un denario, toma lo que es tuyo y vete.
mas yo quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahí, ¿verdad? Ellos le llaman escogidos. Pero leamos el 16 otra vez, el versículo 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ok, vamos a leerlo todo y completo, sí, ¿verdad? Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Jesucristo profetizando su crucifixión. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole cierta cosa. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se asienten estos 2 hijos míos, el uno a tu mano derecha y otro a la izquierda, en tu reino. Recordemos, ¿verdad? En tu reino. Jesucristo, ¿verdad? Lo que vino a predicar fue el reino del milenio. El reino del milenio. Después de la tribulación, ¿verdad? Porque Jesucristo viene a salvar a su pueblo. Hasta que los israelitas vean al Señor, ¿verdad? Ellos se van a arrepentir. Van a ver quién era el Cristo, de verdad. ¿Ok? Porque el versículo 1 dice: porque el reino del cielo es semejante a un hombre. ¿Verdad? Nosotros, esto no pertenece a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué está hablando? Predicando al Señor Jesucristo sobre el reino, ¿verdad? El Señor fue rechazado por su pueblo. Por eso Juan dice: a lo suyo vino y los suyos le rechazaron, ¿verdad? Ok. 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber de la copa que yo tengo que beber y ser bautizado con el bautismo en que yo soy bautizado? Jesucristo está hablando la copa de la ira de Dios, porque el Señor tomó, ¿verdad? Él tomó la posición de nosotros, los pecadores, y fue bautizado con los pecados, la suciedad, la cochinada que tenemos todos. Entonces, nosotros podemos decir que Jesucristo no murió por todos. Entonces, cuando la ley te condena, porque la ley nos condena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie lo pudo cumplir. Por eso que Jesucristo tuvo que venir, ¿verdad? Él mismo está hablando que tiene que tomar la copa, ¿verdad? Antes de morir, tomar la copa de la ira de Dios y ser bautizado, ¿pero qué? Con los pecados en su carne para ser crucificado. Ellos le dicen: podemos. Él les dice: a la verdad de mi copa beberéis y seréis bautizados con el bautismo en que yo soy bautizado, mas sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están aparejados por mi Padre. Y cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Mas Jesús los llamó así y dijo: vosotros sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. El que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo.
Así como el Hijo, en el contexto, ¿cuál es? Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que más claro no puede ser, ¿verdad? Aquí Jesucristo está hablando del reino, está hablando de lo que Él va a padecer, lo que los discípulos le preguntaron, ¿verdad? Y aquí, claro, del 25, porque dan el versículo 28 como el contexto, ¿verdad? De que Jesucristo solo murió por algunos. Aquí Jesucristo está aclarando la posición que ellos querían tomar. Jesucristo vino a servir y que ellos tomaran ejemplo de lo que hizo Jesucristo. ¿Quién quiere ser más grande? Pues el grande tiene que servir al pequeño. Pues Dios es el creador, ¿verdad? Él nos vino a enseñar que Él, siendo el creador de todo, Él vino a servir, ¿verdad? No, yo no entiendo. Vamos a leer todo el completo, el 29. Y saliendo ellos de Jericó, le seguían una gran multitud, y he aquí 2 ciegos sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Oh Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la multitud le reprendía para que callasen, mas ellos clamaban más diciendo: Oh Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús se paró y los llamó y dijo: ¿Qué queréis que os haga? ¿Ya? ¿Qué queréis que os haga? Aquí el Señor no está como... o sea, aquí el Señor, miren. Y Jesús se paró y los llamó y dijo: ¿Qué queréis que os haga? Entendamos, si yo creo que Jesús me puede sanar, es fe en lo que Él es. La fe no es una obra. ¿Entienden? Porque Jesucristo les pregunta: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dicen: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. El 34. Entonces Jesús, teniéndoles misericordia, tocó los ojos de ellos, y al instante sus ojos recibieron la vista y le siguieron. Aquí no hay nada, de verdad, de que Jesucristo murió solo por algunos. Yo no encontré ningún significado, ¿verdad?, a lo que afirman ellos. Ahora vamos a ir a Juan 8:29. Vamos a Juan 8:29. Este versículo lo dan ellos mismos, ¿verdad? Porque me lo dieron a mí. Y esto igual, porque así los enseñan, ¿verdad? Otro varón me dio estos mismos versículos. Los mismos versículos. 8:29. Juan 8:29. Escuchemos aquí. Dice que lea del 29 en adelante. Vamos a ver. Vamos a leer el 29 en adelante. 29, versículo 29. Y el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre las cosas que le agradan a Él. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Jesucristo hablaba. Cuando Jesucristo hablaba, si ellos creían, pero si no creían, ¿verdad? Esto es lo que ellos afirman, que el Espíritu Santo te escoge para darte la fe. Jesucristo muchas veces dijo: el que tenga oídos, que oiga. Y eso para mí, bueno, si es que para todo mundo que tiene entendimiento, ¿qué es lo que significa el que tiene oídos, que oiga? El que quiere escuchar. Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído. Ya vieron que los que habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis hechos libres? Jesús le respondió:
de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en casa por siempre, mas el Hijo queda por siempre. Así que si el Hijo os hiciere libres, seréis verdaderamente libres. Yo sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene lugar en vosotros. Yo lo que he visto con mi Padre, hablo, y vosotros los que habéis visto con vuestro Padre, hacéis. Respondieron y dijéronle, nuestro Padre es Abraham. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle, pues nosotros no somos nacidos de fornicación. Un solo Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais a mí, porque yo de Dios he salido y he venido. Que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. ¿Acaso Jesucristo estaba loco para decir estas palabras? Si Jesucristo estaba predicándoles, les estaba hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Si yo es como que estuviera hablando con la pared. ¿De qué sirve si Jesucristo, entendamos, Jesucristo era Dios manifestado en la carne? Jesucristo no era un loco andar predicando la palabra. Si yo sé que se va a perder. ¿Acaso Jesucristo era loco? Jesucristo les predicaba por si acaso ellos querían creer, ¿verdad? Ahora, 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Jesucristo conocía, Jesucristo, Dios manifestado en la carne. Él sabía cuáles eran los pensamientos de los hombres, ¿verdad? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Queréis hacer. El Señor los estaba convenciendo que estaban en error. Hijos de desobediencia, eso es lo que es. Hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son los que no han aceptado el evangelio de salvación. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El homicida era desde el principio Satanás, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo la verdad, no me creéis. No me creéis. Entendamos, Jesucristo no estaba loco para estar predicándole a alguien que no podía escuchar. 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Otra vez, creéis. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué no podemos entender eso? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Aquí donde el calvinista, ellos mismos afirman esto. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, las cuales por tanto no oís vosotros, porque no sois de Dios. El error grande es cuando nosotros escuchamos la voz del hombre. Debemos entender esto. Nosotros queremos escuchar la voz del hombre. Nos enfocamos más en lo que dice el hombre que en lo que dice Dios. Un pastor te dice, no vayas, que si quieres hacer por voluntad tuya, a ir a hablarle a un alma. Ahora el cristiano le pide permiso al pastor. Si está bien que vaya. No somos guiados por el Espíritu Santo, pero se tiene que pedir permiso al pastor.
Ese es el problema que vive la iglesia ahora. Si mi padre espiritual no me dice algo, yo no lo hago. Eso es apostasía. Apostasía significa apartarse de la verdad. ¿Y quién es la verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quién nos enseña la palabra del Señor? Jesucristo murió por todos. Jesucristo vino al mundo. Dice el Señor Jesucristo, Él no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo, al mundo. ¿Verdad? El 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, las cuales por tanto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí claramente les está el Señor hablando de la palabra de Dios, le está hablando de la verdad para que ellos se arrepientan y crean, pero no quisieron. Respondieron entonces los judíos y dijéronle, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Y yo no busco mi gloria, hay quien la busque y juzgue. De cierto os digo, si alguno guardare mi palabra, no verá muerte por siempre. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte por siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, mas no le habéis conocido. Yo empero le conozco, y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso, mas le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se regocijó por ver mi día, y lo vio y se regocijó. Era mismo Jesucristo. Era mismo Jesucristo hablando con Abraham. 57. Dijéronle entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Díjole Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dios manifestado en la carne, Jesucristo. 59. Tomaron entonces piedras para arrojarle, mas Jesús se encubrió y se salió del templo, atravesando por medio de ellos, y así pasó. ¿Verdad? Aquí Jesucristo estaba predicándoles, ¿verdad? No quisieron creer. No quisieron creer porque lo querían matar, apedrearlo. Cristo, para que entiendan, ¿verdad? Cristo, como habían hablado los profetas, por eso los fariseos, no sé si ustedes han leído donde dijo, le preguntaron a Juan el Bautista, ¿verdad? Que si él era el Cristo, porque Juan estaba bautizando. Ellos habían escuchado de la profecía, porque le dijeron, tú bautizas, eres tú el Cristo. Pero ellos no querían creer. Llamaron a Juan, que estaba lleno de demonios, cuando Juan no comió, no era comelón y no era tomador de vino. Dice Jesucristo, ¿verdad? Bueno, llamaron que estaba poseído de demonio a Juan, que no tomaba vino y era comelón. Y ahora el Hijo del Hombre, ¿verdad? Le dicen demonio también, que tiene demonio, que el Señor es comelón, comía, ¿verdad? Y tomaba vino. O sea, para los fariseos todo era malo. Todo era malo, ¿verdad? Una religiosidad, ¿verdad? Los fariseos no eran salvos, ¿verdad? Eran incrédulos. Ahora el otro versículo, Romanos 6:16, es otro versículo que citan los calvinistas. Romanos 6:16.
Dice, ¿o no sabéis que a quien os presentasteis a vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para injusticia? Para justicia. Yo no entiendo por qué dan este versículo diciendo que uno está muerto y no puede escuchar. Uno está muerto, perdón, eso es lo que dicen. Uno está muerto y no puede escuchar. Y porque estás muerto, necesitas del Espíritu Santo para que te dé la fe. Y si el Señor tiene misericordia, Él te escoge y hace que te dé la fe y creas el Evangelio. ¿Me entendieron ustedes lo que quiero decir? El Señor, si tiene misericordia, te da la fe para que tú creas. ¿Acaso nosotros somos inertes? No sentimos, no tenemos sentimientos. El hombre es espiritualmente muerto, pero tenemos un alma. El alma siente. Me pellizco, yo siento, yo lloro, porque siento. Tenemos una conciencia. El Señor nos ha dado conciencia, nos ha dado la libertad de escoger. Si hay un agua hirviendo, ¿verdad? Y si te digo que metas la mano en el agua, no la vas a hacer, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pero nosotros estamos muertos. Estamos muertos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo escuchamos la palabra de Dios? ¿Entienden? Aquí, si ustedes leen todo el capítulo completo del capítulo 6, aquí está hablando el Señor sobre el bautismo. Nosotros ya somos vivos, ¿verdad? Claro, por creer, por medio de la fe, ¿verdad? Nosotros ya no andamos en la carne. Muertos al pecado significa, ¿verdad? Ya no estar en pecado. Tu alma ya no peca porque está sellado con el Espíritu Santo. La carne quiere pecar, ¿verdad? Si nosotros andamos fornicando, andamos adulterando, ¿verdad? Pues es lógico, nos viene el azote, ¿verdad? El Padre, porque nos ama. Entonces nosotros vamos a ser corregidos por Dios, porque somos sus hijos, ¿verdad? Pero aquí no tiene nada que ver de que Jesucristo ha muerto solo por algunos. Yo no encontré absolutamente nada a lo que ellos afirman. Ahora Efesios 1, 4 al 11. Efesios 1, 4 al 11. Después de Gálatas. 1, 4 al 11. Ok, leemos aquí. Según como nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Ya sé dónde van aquí ya. 5. Habiéndonos predestinado para la adopción de hijos por Jesucristo a sí mismo, según al beneplácito de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos ha hecho aceptos en el amado. Aquí dijeron que leyera hasta el 11. Ahí van a ver después que dice el 13, se lo saltan el 13 y el 14. Ok, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos ha hecho aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión, leemos otra vez. El 7, ¿verdad? En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría y prudencia, habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que él se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno todas las cosas,
en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra en Él, en el cual obtuvimos también herencia, siendo predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Dicen, desde el versículo 4 al 11, ahí dice claramente, viste, fuiste escogido desde la fundación de la tierra, antes de la fundación de la tierra. Ok. Pero dicen 4:11. Vamos a leer el 12, el 13 y el 14. Ok, ahora escuchemos. Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primero esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Aquí dice en el 13, desde que creísteis. Desde que creísteis. ¿Creer qué? Que Jesucristo murió por nuestros pecados. De que Jesucristo murió por nuestros pecados. Fue crucificado y resucitó al tercer día. Entonces, si una persona muerta se le predica el evangelio de salvación, o sea, para el calvinista nosotros andamos muertos. Ok, un inconverso. Entonces el inconverso va a recibir el don de Dios para que él crea. ¿Me entienden ustedes? No es que tú tienes fe, porque todos los humanos tenemos fe, todos creemos en algo. Claro, yo creo en mi Señor Jesucristo, pues, porque yo creí en su palabra, ¿verdad? Pero antes yo creía, pues, que hacer cosas buenas te podían llevar al cielo. Haciendo cosas buenas, haciendo buenas obras, ¿verdad? Pero yo no conocía el evangelio. Yo no conocía lo que Cristo había hecho por mí. Ahora que conozco la verdad, escuchando el evangelio, he creído en lo que Él hizo por mí. Entonces los calvinistas me dicen, no, eso no es así. Tu fe, estás confiando en tu fe. Ellos dicen que la fe es una obra. Ok. Ahora vamos a leer. Vámonos a Hebreos capítulo 11. Para que vean que ellos están totalmente equivocados. Y si ellos rechazan este capítulo completo, no es de Dios, porque la palabra del Señor no se contradice. Leamos el capítulo completo, ¿verdad? Y vamos a hacer otro videito rápido, ¿verdad? Dándolo otro porque, ¿verdad? No quiero dejar esto muy largo. Capítulo 11, vamos a leerlo todito, completo. Excelencia de la fe. Aquí la palabra del Señor define solita. Yo no voy a parar, yo solo voy a leer. Y que el Espíritu Santo los guíe a ustedes. Porque no soy yo, es la palabra de Dios. Esto es lo que importa más. Vamos a escuchar. Es pues la fe de la substancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven, porque por esta obtuvieron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. Por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual obtuvo testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus dones, y por ella, él estando muerto, aún habla. Por fe Enoc fue trasladado para que no viese muerte, y no fue hallado, porque le había trasladado Dios. Porque antes de su traslación tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Por fe Noé, siendo avisado por Dios de cosas que todavía no se veían, movido de temor, aparejó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Por fe Abraham, cuando fue llamado para salir a un lugar que había de recibir después por herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra de la promesa, como en tierra ajena, morando en tabernáculos con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo artífice y hacedor es Dios. Por fe también la misma Sara recibió fuerza para concebir simiente y parió un hijo cuando era fuera de edad, porque estimaba ser fiel el que había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya muerto como muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud los descendientes, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino habiéndolas visto de lejos y siendo persuadidos de ellas, y habiéndolas abrazado y habiendo confesado que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que tales cosas dicen claramente declaran que buscan una patria, que es a la verdad, si se acordaran de aquella de donde salieron, oportunidad hubieran tenido para volverse. Pero ahora anhelan la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito, de quien fue dicho que en Isaac te será llamada simiente, habiendo considerado que aún de los muertos era Dios, poderoso para resucitarlo, de donde también le volvió a recibir por figura. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú acerca de las cosas que habían de venir. Por fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, estribando sobre la punta de su bordón. Por fe José, cuando murió, hizo mención de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe Moisés, cuando nació, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó de ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes sufrir aflicciones con el pueblo de Dios que gozar las delicias del pecado por poco tiempo, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros en Egipto tenían respeto a la recompensa del galardón. Por fe abandonó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque perseveró como viendo al que es invisible. Por fe hizo la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron por el mar rojo como por la tierra seca, lo cual, probando a hacer los egipcios, fueron ahogados. Por fe cayeron los muros de Jericó después que fueron rodeados 7 días. Por fe Rahab, la ramera, no pereció con los incrédulos, habiendo recibido los espías con paz. ¿Y qué más diré? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Samsón y de Jefté, de David también y de Samuel y de los profetas,
los cuales por fe sojuzgaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron el ímpetu del fuego, escaparon el filo de la espada, de débiles fueron hechos fuertes, se hicieron valientes en guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección y otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener una mejor resurrección. Y otros recibieron pruebas de vituperios y azotes y aún de esto de cadenas y prisiones. Fueron apedreados, fueron aserrados en piezas, fueron tentados, fueron muertos a muerte, de espada anduvieron de acá para allá en pieles de oveja y pieles de cabras, desamparados, afligidos, atormentados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminados por los desiertos y montañas y cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido un buen testimonio por la fe, no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto alguna cosa mejor para nosotros, que no fuesen perfeccionados sin nosotros. ¿Qué más queremos? Aquí no nos puso algo el hermano Oscar. Aquí, hermano, disculpame, lo que pasa es que estaba leyendo. ¿Cómo refutan Juan 3:16? Buen punto, mi hermanito. Y eso, la verdad, mi hermano, que el que rechaza lo que dice Juan 3:16, que vamos a leerlo ya. Vamos a leerlo. Eso no viene de Dios. El que rechaza no viene de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel quien él cree, no perezca, mas tenga vida eterna. Para todo aquel quien él crea. Aquí dice que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo, aquí no dice algunos, todo, aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Es que esto es muy claro. Esto es muy claro. Ahora, la sangre de Jesucristo está en el cielo. Como dijimos, ¿verdad? Pueden leer a Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, pero los calvinistas no pueden creer en Apocalipsis, porque Apocalipsis, todo lo que va a pasar en la gran tribulación, ese es misericordia del Señor, para que el hombre, apretándolo, acepte por amor. Y todas esas personas que acepten al Señor, lamentablemente, pues van a perder su vida, pero fe que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el único. La única diferencia es que ellos van a tener que dar su vida, pero por fe en Jesucristo. Por fe en Jesucristo van a rechazar, tienen que rechazar la marca de la bestia, ¿verdad? Entonces, si los calvinistas no aceptan Hebreo 11 o todos los versículos que vamos a dar en el próximo video, que lo vamos a dar rapidito, ¿verdad? No puedo aceptar esta doctrina. No. Hay mucha confusión y la confusión es de Satanás. Porque el Señor Jesucristo dijo que Él venía a salvar lo que se ha perdido. Todos no nos merecemos la salvación, pero por amor, para que no nos perdiéramos, el Señor dio su vida para todos. Pero el calvinista también, otro error que tienen, si uno no hace buenas obras, no es salvo. Se fijan en las obras del hombre, cómo se contradicen, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es Jesucristo. Y
es por fe en creer en su sangre. No hay otra manera, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a hacer otro videito rapidito, ¿verdad? Vamos a leer todos los versículos que contradicen esta doctrina. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? Y vamos al video número 3. Ok, bye.